Que el Señor le bendiga a todos los que están en distintos lugares y van a estar viendo este video. Dios les bendiga grande y sobremanera abundante. Les saludo y les deseo bendición de parte del Señor Jesucristo. Y bueno, yo soy el pastor Adolfo Montesino y conocido en el YouTube como Pastor Luz Divina. Bueno, aquí estamos. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas en Cristo Jesús. El Señor le fortalezca, le ilumine y les guíe por la verdad de su palabra. Esta tarde vamos a hablar un tema que vamos a ir desarrollando sobre lo que es amor, servicio hacia Dios, una fe y permanecer en Cristo Jesús. Bien, entonces vamos a leer algo que estuve escribiendo para, bueno, hablar del amor bendito de nuestro Dios y conforme nos impide a través de su Espíritu Santo, porque Él nos guía a través de su Espíritu Santo. Yo le agradezco a mi Dios. Bien, muchos cristianos evangélicos han perdido el rumbo, entre ellos pastores, evangelistas, maestros de la palabra, van guiando o son guiados por una senda espaciosa que no es la de Jesucristo, nuestro Señor. Hombres que se autonombran o buscan que los nombren pastores, predicadores, se autollaman siervos ungidos de Dios, tremendos en las manos de nuestro Señor Jesucristo, así lo dicen ellos, y siguen a Jehová, y por ahí Jesús, y por ahí a Jesús, siguen a Jehová. O sea, más bien son jehovanos, porque cristianos por Cristo, pero estos son jehovanos. Ellos están con Jehová, ellos están contentos, felices con Jehová. Quiero aclararles que Jehová no es el nombre de Dios. Jehová no es Dios. Dios no se llama Jehová. Es un nombre que un tal Nicolás de Cusa, allá por 1400, cerca de 1500, y Pedro Galatino, 1518, formaron ese nombre, Jehová, y lo formaron de muchas maneras. Escribieron un nombre, o sea, ellos buscaron las consonantes del tetragramatón y añadieron algunas vocales, las vocales que tienen, la añadieron de Adonai, no sé de dónde sacaron, porque Adonai no trae E. Así que, bueno, hicieron un clon, formaron un nombre. Ellos dijeron que Dios se los había entregado. Eso es lo que ellos dijeron. Y así quedaron escritos. Entonces quedó escrito, ¿no?, que Dios se llamaba Jehová y que deberían de seguirle diciendo Jehová. Buscando en la palabra del Señor, quiero aclararles esto, buscando en la palabra del Señor sabiduría de la palabra de Dios, ya que Él dice que si tenemos poca sabiduría debemos pedirle a Dios. Bueno, yo empecé a pensar por qué en el Antiguo Testamento
existía este nombre Jehová, porque en el Nuevo Testamento solo estaba el Señor Jesucristo y Dios conocido como Dios o como Padre Celestial. ¿Y por qué en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay nombre dado a los hombres bajo los cielos en el que podamos ser salvos? Otro nombre, fuera de Jesucristo no hay otro nombre. Y porque él mismo decía, Jesús lo dice en su palabra, yo leía, ¿no? Y leo, que dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El que viene a mí, yo no lo echo fuera. En el capítulo 5 de Juan, el cuarto evangelio, dice en el versículo 23 y 24, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre. Y entonces, en el libro de Juan, también en el capítulo 1, habla que Cristo Jesús estuvo con el Padre en el principio, y este era Dios. No que sea Dios Padre, sino que en otra parte de la Biblia habla de que teniendo los mismos atributos que Dios Padre, no los utilizó, no echó mano a estos para defenderse, sino que Él enmudeció, y como dice el profeta Isaías, Él fue como una oveja llevada en las manos de los trasquiladores. Él pagó una transgresión del hombre. Él vino para ser sacrificado, y ese sacrificio de Jesucristo sería el que agradaría a Dios, y por este sacrificio se volvería a reconciliar, o tendría la oportunidad, la gracia de parte de Dios, el hombre, de tener una salida, porque dice: por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios, o están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, Jesucristo, al ser sacrificado y todo consumado en su muerte, Él reconcilia al hombre a través de su muerte, de su sacrificio. Él hace un acercamiento al hombre hacia Dios. Es el holocausto perfecto, agradable a Dios, ya que Dios Padre, en los tiempos de Jeremías, había ordenado que no quería más sacrificios, y eso está escrito en la palabra del Señor. Allá en Hebreos, capítulo 10 de Hebreos, dice la palabra del Señor que Dios le dice, o sea, Jesús le dice a Dios: no te agradaron más los holocaustos, los sacrificios, las ofrendas, no las quisiste, y más me preparaste un cuerpo. Ahora quita lo primero, la ley ceremonial, para que se estableciera lo último, o lo nuevo. Alabado sea el Señor. O sea, la adoración a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste su cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero sacrificio y ofrenda, y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley.
diciendo luego, y aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre. Acá nos relata bien clarito que Jesús viene a entregar su vida en sacrificio, en ofrenda agradable a Dios Padre, para reconciliar al hombre con Dios Padre. Entonces yo empecé a pensar todo esto y digo, ¿por qué en el Antiguo Testamento aparece Jehová, ese nombre Jehová? ¿Y por qué todos los pastores predican sobre Jehová y luego sobre Jesús? Entonces yo lo vi, empecé a ver como una transgresión a la palabra de Dios. Lo empecé a entender como un adulterio a la palabra de Dios. ¿Por qué? Los mandamientos están para obedecerlos, están para ponerlos en práctica. O sea, si el Señor dice que nosotros, todo aquel que va, o sea, nadie puede ir al Padre sino por Cristo. O sea, que nosotros no podemos transgredir la palabra del Señor. Yo no puedo, yo pensé, digo, no puede ser que este nombre, Jehová, yo tenga que pronunciarlo para ir a Cristo Jesús. Entonces, seguir una ley jerárquica, como en la Iglesia Católica, cuando nos decían, porque yo estaba en la Iglesia Católica, allí estuve, luego por gracia y misericordia de Dios conocí el Santo Evangelio, y aquí estoy, que había que rezarle a María para que María vaya a su Hijo Jesucristo, para que Jesucristo vaya al Padre, y después venía de vuelta la respuesta. Mas Jesús dice todo lo que le pidáis al Padre Celestial y no le da nombre. Entonces yo empiezo a ver que no tiene nombre. Que Jesús, nuestro Señor, no le da nombre al Padre Celestial. Los apóstoles tampoco le dieron nombre al Padre Celestial. Y que puedo ir al Padre Celestial y decirle, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, te pido, te ruego, te suplico, ten misericordia, perdóname, ayúdame, bendíceme, lo necesito, por mi familia, por esto, por el otro. Pedir a Dios Padre. Entonces, hice el estudio, busqué, indagué, hasta que encontré quiénes habían sido los autores del nombre Jehová. Pues yo digo esto, aquel que escuche, vea este video, que estudie, que busque, que averigüe, ¿quién es Nicolás de Cusa y quién es Pedro Galatino? ¿Quiénes fueron? Fueron dos sacerdotes católicos, y digo sacerdotes porque los grados de ellos eran cardenales, y Galatino era el confesor del Papa León X. Así que ellos fueron los que inventaron este nombre. Lo inventaron porque el primer nombre no era justamente Jehová. El primer nombre que le salió fue Jehovach, después Jehovach, y después Jehovach, y luego Jehová. Entonces, si es como ellos dicen, que lo entregó Dios, pues le entrega un nombre perfecto. Pues no lo entregó Dios. ¿Por qué? Dios no puede contradecir la palabra, ya que Moisés en el desierto le dice a su pueblo que Dios Padre le dice que va a levantar
un varón de entre sus hermanos, un profeta como yo, dice Moisés, y a este tendrán que oír. Luego, cuando viene en adelante, ¿no es cierto?, habla Daniel de Jesús, habla Isaías, en el capítulo 53 de Isaías, y luego cuando se presenta el ángel ante María y la saluda con ese saludo divino, ese saludo celestial, Dios te salve, alabado sea el Señor. Bien, vamos a leer ahí, como siempre se escapan algunas palabras, ¿no? Como fue el saludo. Quiero aclarar unas cosas sobre esto, que muchos no lo aclaran o tal vez no tienen sabiduría, la verdad. No todos tenemos la gran sabiduría, yo estoy aprendiendo también. Todos los días estoy aprendiendo un poco. Dice que al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, y una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo: salve, muy favorecida. Salve era un saludo. Muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación era esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y lo llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Vemos varias cosas aquí. Que la primer cristiana evangélica, es verdad, no católica, apostólica, romana, no. Recuerde que el Santo Evangelio lo trae Jesucristo. Por lo tanto, María iba a tener a Jesús, iba a dar a luz a Jesús, por gracia y misericordia de Dios y por el poder glorioso del Espíritu Santo. Entonces, María recibe ese nombre. ¿Quién iba a ser el gran predicador? ¿Quién iba a traer las buenas nuevas de salvación? La mano, el brazo de Dios es Jesús. El brazo de Dios es Jesús. Y entonces, el primer saludo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Un piropo de Dios, un saludo celestial, pero un saludo con respeto, un saludo con amor. Favorecida, el favor venía de Dios. Favorecida, bendita entre todas las mujeres, porque el que venía era santo,
Y la mujer que diera a luz el Hijo de Dios debería ser santa. Ahora, digo, María la primer cristiana evangélica. No digamos iglesia, ni esto, ni el otro. Vamos a la cruda realidad. María la primer mujer evangélica. Porque el evangelio, porque ese niño que iba a nacer traería el evangelio, que son las buenas nuevas de salvación a los hombres. Luego ella, para corroborar que esto era verdad, va a visitar a su prima Elizabeth, como le dice el ángel, porque su prima Elizabeth, que era anciana y estéril, el ángel le dice ya lleva el 6º mes de embarazo, y va a verlo y corrobora que sí, que es verdad. Entonces es verdad lo que ella había recibido. Alabado sea el Señor. María estaba desposada con José. Ahora, ¿por qué la razón de que María, estando comprometida con José, debería ser así para que Jesús naciera? Nosotros, cualquiera lo ve, y lo he escuchado a través de algunos videos de muchos ignorantes que no piensan, que no saben pensar, que no saben darse cuenta. Dicen, María engañó a José. La ley era estricta que mujer soltera que estuviera embarazada era muerta. Entonces Dios se valió de María, o sea, fue a María, una mujer agradable a los ojos de Dios, y habla con José y le dice que debe recibir a María, no dejarla, no abandonarla, porque la pueden matar, y matar al niño que lleva en su vientre. Ahora, ¿quién es el dueño de la creación? Vamos a ir un poquito más, ¿no es cierto? ¿Quién es el dueño de la creación? ¿Quién hace y deshace con la creación? Tú con tu verborreo, tú con tu doctrina, tú con tus estudios teológicos, tú le vas a poner un freno a Dios, le vas a decir esto puede ser, esto no puede ser. Dios hace y deshace con su creación. Nosotros somos el jardín de Dios. Somos el jardín de Dios, y el jardín de Dios, por supuesto, lo maneja Dios. Entonces, creo yo que Él puede tomar, como cuando yo me negaba y quise ser sacerdote, estuve en los colegios estudiando para sacerdote, no tuve la vocación, no llegué a tener la vocación. Y Dios me trajo a sus caminos. No que yo haya llegado a los caminos de Dios y después quise ser pastor. No. Yo me alejaba de las iglesias evangélicas. Yo era un hombre que no quería saber nada de las iglesias evangélicas. Pero Dios me habló en 3 oportunidades. Yo tuve revelaciones en el Espíritu. Entonces, comenzó a prepararme para esto. Cuando el Señor me eligió para ser un siervo de Dios, después de estar 10 años en una iglesia, y cuando me preparó para ser un siervo de Dios, yo le dije, Señor, no sé nada. ¿Cómo puedo ser tu siervo? ¿Cómo puedo hacer esto? Bien, yo me pongo a tu servicio, pero tú, Señor, sanarás a los enfermos. Y cuando expulse un demonio, respáldame, Señor. Y en todo le fui pidiendo a Dios que Él me estuviera respaldando. Nunca
nunca quise hacer nada, ni he hecho, ni hago nada que no sea tomándole parecer al Señor, respetando al Señor. Alabado sea su nombre. Dios me ha usado en tremendos milagros, no cuento, no mentiras. Puedo decir que tengo 8 resurrecciones porque estaban agonizando estas personas. Y Dios lo levantó de la agonía de vuelta a la vida. Dios ha demostrado su amor y su misericordia y su poder y su gloria a través de mi persona. Por eso pregono el Evangelio. Yo no pregono el Evangelio por leer aquí. Yo pregono el Evangelio porque el Señor primeramente, sin entender las Escrituras, Él me dio entendimiento a mí. Él me dio el desarrollo de su palabra. Mi oración es pedirle, Señor, ayúdame, Señor, a entender, a comprender. Dame entendimiento, conocimiento, desarrollo en tu palabra, consejo, virtud, inteligencia, sabiduría, discernimiento en tu palabra. Ayúdame, Señor, para discernir tus escrituras. Nunca yo dije, bueno, voy a estudiar teología y como teólogo voy a ir a pregonar el Evangelio. Porque te digo una cosa, la teología que puedes estudiar, sea en universidad, en donde sea que alguien te dé una clase de teología, esa teología, amigo mío, no sirve. Porque tienes conocimiento teológico, conocimiento teórico. Pero esto, amigo mío, va aparejado con la gracia de Dios a través del Espíritu Santo. Esto no es solo palabra, sino es espiritual, pero del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Por eso los que hemos sido llamados para servir al Señor, entendemos de otra manera las cosas porque la gracia que viene de Dios a través del Espíritu Santo en nuestra mente nos hace entender lo que tú no entiendes. Por eso entendí que Jehová no era nombre de Dios y ese nombre estaba mal puesto en la Biblia. Que solo Jesucristo. No solamente eso, sino muchas cosas que el Señor me ha dado a entender. Porque cuando el Señor te llama, cuando eres un siervo de Dios, llamado por Dios, entonces sos útil para distintas cosas. No para una sola, para distintas. Y entiende las Escrituras. Alabado sea el Señor. Muchos me decían a mí que había que atar, amarrar y ligar los demonios, atar y amarrar y ligar las enfermedades. Y yo lo buscaba en la Biblia. Yo quería que eso estuviese en la Biblia, en un libro, un capítulo. Yo preguntaba, libro, capítulo y versículo. Nunca nadie sabía, porque lo habían aprendido por mañas de otros. Y cosas de otro que le parecieron lindas las palabras. Pero yo encontré que mi Señor, cuando lo trataron de tener el príncipe de Belcebú, y que por ese príncipe de Belcebú echaba fuera el demonio, los fariseos lo acusaron al Señor. Él no le está dando un mandamiento a nadie. Él está diciéndole quién es Él. Y está diciendo también que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. En el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 16, dice bien clarito, el que cree y se bautice será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán, en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Esas dos principales, esas dos promesas del Señor, mandamientos, son verdad. Y no se contradice la palabra. Todos los demás argumentos de muchos que toman porque escuchan a otro y a otro y a otro y van escuchando y van acumulando como los romanos que robaban dioses
y se hacían de muchos dioses para poder estar protegidos los dioses. Si esos son solamente estatuitas de barro, no sirven para nada. Y no siguen haciendo nada. La palabra de Dios dice, no temáis a eso, porque no tiene poder para hacer el bien, menos para hacer el mal. Pero teme a Dios. Pero teme a aquel que puede destruir tu cuerpo y tu alma, y los dos se echaron en el infierno. Bendito sea Dios. La palabra de Dios es la que nosotros debemos guardar. El amor y la fe y la obediencia a Dios Padre y a su Hijo Jesucristo. De esa manera, cuando Dios envíe a su Hijo a buscar su iglesia en el día del arrebatamiento, al sonar de la final trompeta volará ese pueblo santo. Aquellos que han dormido en Cristo Jesús serán los primeros que resucitarán en cuerpo incorruptible de gloria. Así dice la Biblia, y yo no tengo por qué andarle preguntando a algún teólogo por ahí si eso es así o no. La Biblia lo dice y a la Biblia le creo. Alabado sea el Señor. Entonces, amigo mío, tenemos nosotros que pensar si realmente somos siervos de Dios o si somos sus enemigos. Si somos siervos de Dios, la palabra de Dios predicaremos. Pero si somos mediocres, alabado sea el Señor, si estamos como hombres levantados para servir a Dios, amigo mío, la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y esto es espiritual. Entonces, esto lo administras andando en el espíritu. Como dice en el libro de Gálatas, amigo mío, alabado sea el Señor, vamos a ir a Gálatas. Como dice en Gálatas capítulo 5, gloria a Jesús. En capítulo 5 dice, pero si soy guiado por el Espíritu, no está bajo la ley. Si sos guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Alabado sea el Señor. Pero la ley se cumple en un mandamiento, que vendrían a ser dos. Amarás a tu Dios con toda tu alma, con todo tu ser, con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Y a tu prójimo como a ti mismo. En eso consiste la ley y los profetas. Listo. Pasamos a otra cosa. Y nos venimos al Nuevo Testamento. Yo no voy a predicar el Antiguo Testamento para parecerle bien a los hombres. Yo soy cristiano y soy salvo por los 27 libros del Evangelio. Usted también. Pero si usted, amigo mío, se anda tomando de las promesas que eran para el pueblo de Israel, entonces usted es un neófito. Usted no solo es neófito, sino que usted es un adúltero. Usted es un aprovechativo. Usted mira las promesas que eran para el pueblo de Israel y le dice a la gente que si usted cumple con esas promesas, entonces Dios lo va a tomar en cuenta, lo va a bendecir, lo va a prosperar, lo va a enriquecer. Amigo mío, la palabra dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Este caminar del Evangelio no es por amor al dinero. Y este volar para los cielos no es quien más plata tenga en el bolsillo, sino quien ha creído en la palabra y la ha puesto por obra. Por eso dice, si hoy oyere mi palabra, no endurezca más tu corazón. Y en otra parte dice, crees en Dios, cree también en mí. Alabado sea el Señor. Hay un versículo que dice, desnudo viniste al mundo y sin duda desnudo saldrás de este mundo. ¿De qué te sirve ser rico, millonario? Y Él lo dice,
si perdieres tu alma? Amigo mío, cuando el Señor me llevó en el Espíritu, yo pude experimentar cómo caían las almas al infierno, cómo estas personas me miraban desesperada para ver si yo podía hablar con Jesús, porque yo atravesaba esas pilas con Jesús. Y ellos me miraban, y el Señor me mostró, me dijo, mira, te voy a mostrar, porque yo antes no veía nada de esto, de la pila de esta persona, y él lo sabía, y me dijo, para que veas que es cierto lo que has visto, esa antesala al infierno, aquí esperan las almas que no creen, no aman, no sirven a Dios. Esas 3 palabras me las había dicho cuando yo tenía 4 años. Y me las acordé en ese momento, que yo tenía 31 años. Alabado sea el Señor. Amigo mío, yo pude ver las almas, pude ver pila inmensa, llevando por demonios, pude ver demonios, transparentes, negros, otros grises, que caminan erguidos, y que se ríen, se burlan, hablan de las almas. Yo pude ver la entrada a la gloria del Señor. Y el Señor me dice, no me pertenece porque de niño te he buscado y no me has querido ir. Y yo le empecé a rogar al Señor. Y le decía, yo rezaba, y eso no es mío. Y yo le dije, yo oraba y le prendía vela a María, eso no es mío. Porque amigo mío, el mediador, el abogado o el intercesor se llama Yeshua HaMashiach, Jesucristo el Mesías. No se llama, amigo mío, María, ni se llama ningún santo, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y eso es verdad. Si vienes a Jesús, si te acercas a Jesús, si recibes a Jesús, Jesucristo es poderoso. Alabado sea el Señor para perdonar tus pecados, para lavar tu alma, para limpiar tu alma, para redimir tu alma con su sangre bendita, para escribir tu nombre en el libro de la vida. Pero si no tienes a Jesús y vas por medio de otra persona ya muerta, creyendo que porque está en los cielos tiene facultades como para salvarte, entonces estás perdido porque estás despreciando la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Su Hijo amado, alabanza sea su nombre. Yo te digo que Dios, en su palabra, alabado sea el Señor, nos da a entender, amigo mío, que lamentablemente, no porque Dios lo quiera, Dios los quiere a todos salvos, pero lamentablemente no podrás entrar en su gloria lleno de pecado, y menos despreciando a su Hijo amado, menos creyendo, alabado sea el Señor, que María está sobre Jesús. No, amigo, porque María era una mujer santa, sí, alabado sea Dios, pero nosotros no podemos, de momento que llegamos a Cristo, de momento que aceptamos a Jesús, de momento, alabado sea el Señor, que aceptamos ese nombre glorioso, como dice en el primer capítulo de Juan o San Juan, cuarto evangelio, dice bien clarito, que nos da potestad de ser llamados hijos de Dios. De momento, alabado sea el Señor, nosotros no tenemos a nadie más. Gloria a Jesús. Entonces, todo esto es un ardid de mentira, todo esto es una invención de hombre, todo esto es una doctrina mentirosa. Alabado sea el Señor. Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Él. Jesucristo, dice, Dios amó tanto al mundo que dio su Hijo unigénito a muerte de cruz, para que todo aquel que en Cristo crea no se pierda, mas tenga vida eterna en el reino de los cielos. Todo aquel que cree en Jesús, no dice todo aquel que crea en alguno de los apóstoles o en María, esto no, Señor. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor. Los apóstoles predicaron a Jesús. Nunca predicaron a María ni a ninguno otro, ni ellos mismos se predicaron.
Ellos predicaron a Jesucristo, que de esa manera honrarían a Dios. Bueno, vamos a ir un poco a lo que escribí. Alabado sea el Señor. Por otra parte, ellos están recibiendo y le están hablando, revelando, haciéndole sentir solo a ellos, pero existe un problema, que jamás Dios ha estado con estas personas que a veces en la iglesia dicen: estoy sintiendo, Dios me está revelando, me está hablando, Dios me está diciendo. Son todas mentiras, todo teatro. Son tan sinvergüenzas, son tan caraduras, hermano, que no tienen temor. Saben que la Biblia dice que todo aquel que siembre otro evangelio que no está conforme a lo que los apóstoles enseñaron, anatema, se ha echado al lago de fuego, hermano, condenado. Ellos lo saben. Y la gente cree que Dios habla a esa persona. Dios te puede hablar a ti. Si tú vienes al Señor, claro está. Si tú crees en el Señor, trata con vos. Mira, alabado sea el Señor. Jamás yo busqué gloria de nadie, ni ayuda de nadie. Recuerdo que una vez me dijeron: diezmame bonito, y Dios te va a dar un lugar, hasta pastor puede ser. Escuchame una cosa. Y yo le dije: no. ¿Sabe qué, pastor? Le dije: yo asisto a la iglesia porque el Señor me trajo por su Espíritu Santo. Ahora sé que me trajo Dios por su Espíritu Santo. Pero yo te voy a decir una cosa: yo a Dios no le compro nada. No le compro nada. Porque mediante que yo le sirvo, mediante que yo le busco, mediante que yo le creo, alabado sea el Señor, y permanezco, Dios me dice en su palabra que soy digno de ser llamado su hijo, y como su hijo, Él me dará lo que sea necesario. Si Él me quiere a mí como pastor, yo no le compro nada a Dios. Así que hoy, por ejemplo, podemos ver hoy en día cómo le venden, como en aquellos años, ¿no es cierto? No sé, pero que bastante después de la Inquisición o por ahí cerca, cuando la Iglesia Católica, Apostólica y Romana andaba vendiendo al cielo y lo llamaba indulgencia. Esta gente está de la misma manera vendiendo las cosas espirituales. Y esto, alabado sea Dios, no es así, hermano. Usted tiene que leer la Biblia, las Sagradas Escrituras, tiene que leerla y obedecerla. Alabado sea el Señor. Dice así: alabado sea Dios. Un problema que jamás Dios ha estado con ellos. Son hombres y mujeres de pacto. Ellos no son salvos por la gracia de Dios Padre o a través del Señor Jesucristo. Ellos son salvos, según ellos, porque Dios pacta con ellos que quieren, y todo aquel que quiera pactar con Dios Padre. No, Señor. No, Señor, no hay ningún pacto. El pacto que Dios, el acuerdo que Dios hizo con Abraham, y el acuerdo que Dios hizo con Jesús, no fue con hombre. El acuerdo de Dios fue con Jesús, salvar la humanidad. Lea la Biblia, amigo mío, pero lea la conciencia. A conciencia. Pídele a Dios sabiduría. Alabado sea el Señor. Pero nosotros, los que creemos en las divinas promesas, no pactamos, sino que solo creemos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, y sin santidad nadie verá a Dios. Y hemos pasado de muerte a vida, según San Juan capítulo 5, versículos 23 y 24.
La promesa de Dios a través de Jesús es que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Alabado sea el Señor. Lo que sea necesario en nuestras vidas, luego vendrá. Existe un pecado que es la ansiedad, la avaricia. Estos dos pecados mortales, alabado sea el Señor, son los que hoy en día utilizan estas personas hambrientas de poder y de dinero. Alabado sea el Señor, hambrientas, sedientas de esto. Mira, para mí están cegados, turbados por el mismo espíritu que utilizó a Judas Iscariote. Judas Iscariote vendió a Cristo por 30 monedas de plata. ¿Por cuánto dinero venden estos mercaderes del Evangelio a Cristo Jesús? ¿Por cuánto dinero son apóstoles los que dicen hoy que son apóstoles? Y la Biblia dice que son falsos apóstoles porque no pueden ser apóstoles. Amigo mío, dice el Señor que nosotros seremos testigos de su amor y su misericordia, de su poder y de su gloria. Dice que nosotros hemos sido llamados para alcanzar salvación y vida eterna. Algunos son llamados para pastores, otros para evangelistas, otros para maestros, algunos para hacer sanidades o milagros. Pero no dice en ninguna parte que apóstoles, porque lo que está hablando profeta, primero profetas y luego apóstoles. Se terminó el último apóstol y ya no hay más apostolado. Si hay un apostolado se llamaría servicio, pero no que yo me tenga que llamar apóstol. No, por favor, Dios me perdone y me libre de esa vanagloria, alabado sea Dios, por decir, llamarme apóstol. No. Soy un pastor y me encuentro feliz, contento, porque, ¿sabe qué? El día que Cristo Jesús venga por su iglesia, no viene por... Primero pasen los apóstoles, segundo pasen los pastores. No, Señor, en un abrir y cerrar de ojos. Así, tan rápido como cerrar y abrir los ojos, será el arrebatamiento, se irán las almas, se irá el Espíritu Santo, quedará la tierra en las garras de Satanás. Alabado sea el Señor. Como lo dice la palabra de Dios, cuando éste sea quitado, este califica, indica, porque está en artículo demostrativo, indicando a esa persona, al Espíritu Santo, sea quitado. Y yo que quitado es sinónimo de arrebatado, sinónimo de alzado, de llevado. El Espíritu Santo se va con la iglesia. No que se quede, como dijo por ahí un pastor, un predicador. El Espíritu Santo no se queda, se va con la iglesia. Gloria al Señor. Y entonces, pero nosotros los que creemos en las divinas promesas no pactamos, sino que solo creemos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Alabado sea Dios. Estos pecados de estas personas son pecados mortales. Y por este pecado, muchos han muerto espiritualmente. Siervos de Dios hoy son siervos del dinero, no son siervos de Dios. Porque le entró el mismo espíritu de Judas a aquellas personas. Entontecidos por el orgullo, altivos, soberbios, han confundido
Han transgiversado la palabra a su conveniencia. Cristo quiere un pueblo de fe, pero no lo material, sino en lo espiritual, en lo celestial. Por eso muchos serán llamados y pocos serán los escogidos. Alabado sea Dios. Esto está basado en la Biblia, es un resumen. Gloria a Dios. Porque han perdido la sensibilidad, el amor, el temor, la obediencia. Ya no hay temor, ya no hay obediencia, ya no hay fe. Hoy en día, el que más puede mentir y utilizar palabras rebuscadas y decir, soy profesor en teología, soy exegeta, soy esto, soy otro. Mira, escúchame una cosa, para mí eso no tiene valor. No tiene valor. Porque escúchame una cosa. Si un analfabeto cree como Pedro era analfabeto. Pedro era analfabeto. Conocía todas las clases de pescado, como si él lo hubiera hecho. Los sabores de los pescados, sabía cómo pescar, pero Jesús le enseñó que había que tener fe y así venía abundante pesca. Los fariseos le dijeron a Pedro, decime, ¿a dónde fuiste a la escuela? ¿Qué escuela tenés? ¿Qué grado? ¿Qué estudio tenés? No tengo. ¿Qué sos vos, pescador? Y ellos le dijeron, ¿y tienes el atrevimiento de venir a darnos a nosotros clase, a nosotros explicación, a competir con nosotros? Pero los fariseos no estaban en lo cierto. Pedro era basado sus palabras en la fe, en la obediencia, porque le había creído a Jesucristo. Alabado sea el Señor. Hoy en día, amigo mío, cualquiera que se ponga al servicio del Señor, no digo que será pastor, pero ¿qué diferencia tiene en aquella persona analfabeta que no tiene estudio y en aquel pastor que tiene universidad? ¿Cuál es la diferencia si la fe y la obediencia, la santidad, será lo que lo haga salvo? Y esto es para salvación de las almas. Mi trabajo podría ser estar en un templo, hacer todo lo que dice el pastor, estar calladito. Pero yo fui llamado para enseñar la palabra de Dios, para exhortar la palabra de Dios, para corregir con la palabra de Dios, para abrirte los ojos y los oídos. Alabado sea el Señor. No, todos no somos llamados para eso, pero algunos sí. Gloria a Jesús. Entonces tenemos que estar estrenándonos, no perder alabado sea el Señor, el equilibrio, gloria a Jesús, para no caer. Sabiendo que hay un Dios que nos está mirando, sabiendo que Dios un día nos pedirá a nosotros cuenta por lo que nos dio. ¿Y qué es lo que hemos hecho nosotros con ese don? No seamos como aquel que lo enterró. Alabado sea Dios. Seguimos. Porque han perdido la sensibilidad que nos hace dóciles, obedientes, temerosos, amorosos, fieles a Dios, hombres y mujeres de oración, de servicio, no por ser vistos y aplaudidos por el mundo. Un cristiano no predica por aplauso, y hoy en día eso es lo que hacen. Aplauso y aplauso, aplauso, no, mi amigo, no, para mí no, para mí por lo menos no. O dinero, sino porque
te tocó ser llamado, alabado sea el Señor. Y el mandamiento es que nosotros hagamos conforme a las Santas Escrituras. Gloria a Jesús. Testificaríamos en donde quiera que nosotros vayamos de Cristo Jesús, la doctrina gloriosa del Señor es santa, es pura, pero muchos la han transgiversado para poder engañar a las personas, como yo puedo decir, más como lo dice el religioso. Bendito sea Dios. Como dice el religioso, ¿no? El religioso, ¿qué dice? No, esa es una santa. Ese es un santito. Esta es una hoja. ¿Dónde está la foto del santo? Escuchame una cosa. Alabado sea Dios. Temerosos a algo que perece. Temerosos a algo que no tiene poder, que no tiene mandato sobre nosotros. Pero irrespetuosos y desobedientes a Dios. Pero Él sí que tiene poder. Alabado sea el Señor. Y entonces, algunos que son llamados cristianos o cristianas, no solo misioneros o evangelistas, cada uno porque anhelamos ser llamados benditos del Padre cuando el Señor nos llame, y coherederos del reino de los cielos. El verdadero cristiano o cristiana no tuerce la palabra, porque la razón de esto es que en Apocalipsis capítulo 16, versículo 15 dice que debemos velar, o sea, estar atento a la venida del Señor. Pero si no reconocemos, no agradamos o no vivimos como debe vivir un cristiano, ¿qué puede esperar este o esta sino el castigo del pecado? Hoy más que nunca debemos estar despiertos espiritualmente hablando, y cada uno sabe, porque si se le olvidó, nosotros los verdaderos cristianos tenemos un arma poderosa, que es la oración, acompañada de fe, obediencia, obras dignas de arrepentimiento. Todo lo que pedimos, si usted pide que Dios, por ejemplo, callara a los predicadores que injurian a aquellas personas que hablan en contra de los cristianos evangélicos, algunos que se jactan. Yo veo a una persona que dice hijo de Lutero, que dice herejes, ¿qué más dice? Protestantes, y grita como loco. Esa persona él cree que Dios lo llamó para acusar a la iglesia cristiana evangélica. Yo creo que ni su papa le agradece o le reconoce o lo felicita por lo que dice. Es una persona que está confundida, está errada. Pero bueno, allá él con su verborreo, como dice alguien por ahí. Allá él con su verborreo. Yo sigo con lo que es la palabra del Señor. A mí no interesa, puede decir todo lo que quiera, todo lo que quiera. Pero yo pude ver la pila de los condenados
Y era porque no habían hecho la voluntad del Padre que está en los cielos. Y la voluntad del Padre que está en los cielos es que crean en Cristo Jesús y sigan las santas enseñanzas de Cristo Jesús, no las de María, porque María no llega a ninguna enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza de María? ¿Cuál es? Alabado sea el Señor. Ni los apóstoles hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Y hablaron palabra de Dios, guiándonos hacia el Señor. Alabado sea Dios, lo demás todo invención de hombres. Nunca María se puso a la par de Jesús para pregonar el Evangelio. Nunca, lo inventaron, eso es verdad. Alabado sea el Señor. ¿Por qué nosotros tenemos que creer? ¿Por qué tenemos que obedecer aquello que no es bíblico? La palabra de Dios está escrita. Por ahí escuchaba un sacerdote que decía: nosotros le dimos la Biblia, nosotros. Si ellos dieron la Biblia, ¿no es cierto? Si ellos fueron los que nos dieron la Biblia, ¿por qué no la obedecen? Ellos dicen que no adoran imágenes. ¿Por qué tienen sus templos llenos de imágenes? ¿Por qué les rezan? ¿Por qué las besan? ¿Por qué les ponen flores? ¿Por qué las visten? ¿Por qué las llevan? Y muchas se le han caído y se han hecho pedazos. A uno le cayó en la cabeza, casi le parte la cabeza, el cráneo a una persona que la estaban llevando. Porque en una parte que tiene que hacer así, ahí fue cuando se le mandó abajo. Son solo imágenes hechas de lo que sea. Son solo eso, nada más. Existen dos personas, ¿no? Dos personas que crearon la humanidad. Dios Padre y su Hijo Jesucristo. El Espíritu de Dios y de Jesús está con nosotros. Y fuera de tres no hay nadie más. Todos los demás, los que han creído o han muerto en santidad, serán salvos. Pero no están para que nosotros los adoremos, ni les roguemos, ni les pidamos, les supliquemos, ni ninguna cosa. No, si nosotros somos pecadores y no hemos aceptado a Jesús como único y suficiente Salvador personal, no hemos ido al Señor, cuando el Señor llame, será Jesús quien salve. Y allá no habrá ninguna virgen, ni santo, ni esto, ni el otro que, no, me prendía vela, no, me rezaba, no, me traía cosas. No, no, no. Alabado sea el Señor. Es más, antes que la bestia, dice en Apocalipsis, ¿no? Selle, Cristo sellará a los de él. Alabado sea el Señor. Y el que juzgará al mundo se llama Jesucristo. El que eche al infierno el falso profeta, la bestia, el anticristo, y todos los que aman y hacen la mentira, será Jesucristo. Al lago de fuego lo echará. Pero no será ninguna, no habrá ninguna virgen, ningún santo, ninguna cosa, no habrá nadie. No dice Juan el teólogo que aparecía rogando o despendiendo, no, no, no. Porque el que condena se llama Jesús. Eso dice también en Juan, capítulo 5, del versículo 19, creo que el 22. Creo que el versículo 22 del capítulo 5 de Juan. Que la condena es de Cristo. O sea, Jesús va a condenar al mundo. Alabado sea el Señor, los que no se encuentren escritos en el libro de la vida. Alabado sea el Señor. Nuestro evangelio, nuestra doctrina, siempre que sea la verdadera doctrina, Dios responde y no dejará a un justo desamparado. Porque nosotros pasamos a ser justos por la doctrina de Cristo, por la palabra de Dios, a través de Jesucristo.
Pero no olvide, nuestra doctrina es lo escrito en la gracia, palabra de Dios y de Cristo, inspirada por el Espíritu Santo, útil para exhortar, corregir y redarguir en justicia, no la doctrina adulterada o una doctrina monetaria, hambrienta de poder, de dominio sobre las almas, una doctrina bíblica, santa, pura, donde el pueblo no debe tener temor de un pastor, sino de Dios. Porque, ¿qué es el pastor sin el amor de Dios? Nada. Alabado sea Dios. Es solo un hombre. ¿Qué ha sucedido en cuanto al amor vivo y sacrificado? Alabado sea el Señor. Un amor vivo es con el Señor Jesucristo. Su palabra es verdad y tiene vida. El amor tiene que ser vivo en el Espíritu. Amor vivo en el Espíritu. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Un siervo de Dios tiene amor, fe, servicio, temor, verdad. No se vanagloria. Es manso, humilde, cariñoso, piadoso. ¿Qué crees tú? Un pastor ama al pueblo que pastorea, a quienes, alabado sea el Señor, no es un dictador. Un pastor no debe ser un dictador. Gloria al Señor. ¿Cómo es para ti eso es ser un ministro de Dios? Dios es amor. ¿Y tú qué tienes en tu corazón? ¿Amor o mandoneo? Discriminas. Y Jesús no discriminó a nadie. Condenas. Y Jesús dijo: yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvarlo. Tu doctrina, si no es la de Cristo, no es doctrina, sino un engaño, con el cual te aprovechas de los ingenuos, y Dios está en contra de todo aquel que no guarda su palabra. Alabado sea el Señor. Tenemos algunos versículos sobre la fe, el amor, el servicio, el perdón y la mansedumbre, para poder, alabado sea el Señor, terminar este video. Gloria a Jesús. Según la Biblia, tenemos en Colosenses 3:14, alabado sea Dios. Le damos gracias al Señor. Y dice así: y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Eso es lo que nosotros debemos ser como cristianos. Debemos llevar la mente, dice que nuestra mente, dice en la parte de la Biblia, ¿no? O que nuestra conciencia, nuestra mente, debe estar igual a la mente de Cristo. Vos fíjate que la mujer que llevaban para apiedrar, Jesús siendo santo, Él no tiró una piedra, Él más bien la perdonó, le dijo: vete, no peques más, anda tranquila. Los que la querían condenar estaban sucios. El alma que llega a la iglesia no nos dice a nosotros a qué llega, pero llega buscando perdón, misericordia de Dios, llega buscando gracia de Dios, la bendición de Dios, el amparo de Dios.
y llega como está. Venid a mí como estéis, porque van a Dios, no van al hombre. Ahora con el tiempo, será que tendrá que cambiar su vestimenta. Por ejemplo, mujeres que van de pantalón y van después de pollera, pero eso lo va cambiando el Señor, lo va cambiando el Señor. Lo que nosotros tenemos que hacer como pastores, como siervos de Dios, sembrar la verdad, para que las almas, cada que llegue con pantalones o con pollera, conozcan la verdad de Cristo, y no la verdad del pastor, sino la verdad de Cristo, y sean salvas por la palabra de Cristo, obedeciendo a Cristo y sirviendo a Cristo, manteniéndose pura y santa delante de Dios. Alabado sea Dios. El Señor quizás no le juzgue porque llegó de pantalones, no la condena porque va de pantalones. ¿Cuántas mujeres van de pollera, hermano? Y cubiertas hasta los pies, y le ponen los cuernos al marido. ¿Cuántos? ¿Cuántos engañan a sus maridos? ¿Cuántas? Había un pastor en Chile, que yo lo vi por una noticia, que dejaba a su mujer atada. No, un hermano era, perdón, un hermano. Dejaba a su mujer atada en la casa. Sus hijos tenían que alimentarse comiendo tergopol, y él se iba con una tremenda Biblia a la iglesia. Cuando volvía, le daba una sotaína, porque decía que allá el Espíritu Santo así le había ordenado. ¿Qué profeta le profetizaba eso? Un profeta del diablo. Porque hoy en día, amigo mío, estudian para profeta. ¿A vos te parece que debes estudiar para profeta? Estudia para profeta y recíbete de profeta. Y si el Espíritu Santo no habla por medio de ti, estudiaste por estudiar. Perdiste el tiempo. Alabado sea Dios. Seguimos con algunos versículos. Gloria a Jesús. Primera de Juan 4:16. Dice así: y nosotros hemos conocido y creído en el amor de Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Orar a Dios por las almas perdidas. ¿Cómo llegan las almas perdidas al Evangelio? ¿En cuánto tiempo un alma pasa a ser santa? Así no. Así no. Todo tiene un proceso. Todo tiene un tiempo. Alabado sea Dios. Todo tiene su tiempo. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es sembrar el Evangelio, exhortar con la palabra de Dios, corregir con la palabra de Dios, con amor, con paciencia. Y el que hace el cambio se llama Espíritu Santo. Porque Él está con nosotros hasta el final de los tiempos. Alabado sea Dios. Vamos a 1 Corintios 13. En el versículo 4 y 5, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. Alabado sea Dios. Ese es alguien que es un siervo de Dios. Tiene estas cualidades,
Es un siervo de Dios. Yo digo que el cristiano, para caminar en la gracia, debe ser identificado por los 9 frutos del Espíritu, Gálatas 5:22, o el capítulo 5 de Mateo, el sermón del monte, las bienaventuranzas. Ser un bienaventurado y tener los frutos del Espíritu. Si no, no es nada, amigo mío. Efesios 3, 16 y 17. Para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigándonos y cimentándonos en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, longitud, profundidad y la altura. Si nosotros no pensamos cambiar, o si no buscamos que Dios nos ayude para ser verdaderos hijos de Dios, que serían santos, ya que el Señor Jesucristo dice, sé santo, tú tienes que ser santo. No creer que ese que está ahí es santo. Tú tienes que ser santo, yo tengo que ser santo. Sé santo porque yo soy santo, porque sin santidad nadie verá a Dios. Alabado sea el Señor. La fe, ahora por la fe. En Hebreos 11:1. Alabado sea el Señor. Acá tenemos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, nosotros no tenemos nada que tener cositas ahí en la pared para poder mirarlas a ellas y estar ahí así. Nosotros tenemos nada que hacer todo, y cuando entra a un templo que está lleno de estatuas, ahí está. Mientras que afuera eres un sabandija. Y ahí está así. No, mi amigo. Arriba en los cielos hay alguien sentado a la diestra de Dios Padre. Y todo lo sabe. Todo lo ve. Y esa estatuita no te ve ni sabe nada. Y vos no tenés por qué ser lo que esa persona que representa esa estatuita te da el ejemplo. No. Porque eres anticristiano. Si haces el ejemplo de esa, gloria de esa estatua tendrás, pero no gloria de aquel que vino a morir sobre una cruz. Bendito sea el Señor. Santiago 1:6. Pero pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas de la mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No hay que dudar. El que duda, listo. Usted dice, ¿será de Dios? ¿No será de Dios? ¿Será un siervo de Dios? ¿No será un siervo de Dios? Yo digo que a mí me encuentras en los 27 libros del Evangelio. Si yo predico una mentira, una falsedad, un engaño, y digo, nuestra iglesia, me pongo a defender mi iglesia, pues yo soy un necio, hermano, soy un alcahuete de alguien, hermano, pero no soy un siervo de Dios. Un siervo de Dios debe exhortar sobre salvación y vida eterna, sobre purificación y santificación. Es diferente las cosas de Dios, hermano. Por favor. Hebreos 11:16. Alabado sea el Señor. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios,
no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Una ciudad. ¿Pero quiénes van a ir allá? Los que han creído en Cristo, amigo mío. Los que siguen al Señor. Entonces, ¿qué debes hacer, amigo mío? ¿A quién te tienes que convertir? ¿A quién? ¿Cuál es tu blanco perfecto? Cristo Jesús debe serlo. Jesucristo, porque Él es el que vino a suplir, a derramar su sangre, porque con su sangre tener remisión de pecado. No con la palabra de nadie, ni los ejemplos de nadie, ni los consejos de nadie. Solo con la palabra de Dios, a través de Jesucristo. Y la sangre de Cristo Jesús que nos lava, nos limpia. Alabado sea Dios. Amigo mío, existe para aquel que está perdido, que está allí en un hospital, en una cama, en un lecho de dolor, que no puede ser bautizado, porque la orden del Señor Jesucristo es el que crea y se bautice, será salvo. Y el bautismo es sumergido. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo estuvo sumergido, estuvo enterrado, como bien dicho. Estuvo ahí en la sepultura debajo de la tierra. Así nosotros somos muertos para el mundo, sepultados por el bautismo en las aguas, de espalda, ahí, hasta abajo, y de ahí para arriba. Vuelves criatura nueva. Tus argumentos no sirven, lo que sirve es la palabra de Dios. Así dice, que el que se bautice será sumergido en las aguas. Alabado sea Dios. De ahí que se vuelva un sabandija, eso no es cuestión del bautismo, ni de la palabra. Es cuestión de cada uno, de cada individuo o de cada mujer que despreció, pisoteó la sangre de Cristo, el nombre de Jesucristo y el nombre glorioso de Jesucristo. Bendito sea Dios. Creo en Dios Padre, su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. Creo en esa Santa Trinidad. Creo en Dios Padre, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Amigo mío, yo te digo esto. Un hombre como yo que no creía en ninguna otra cosa. Solamente quería estar ahí rezando rosarios por largos ratos. Creía que de esa manera yo estaba santificándome. No, hermano, yo solo estaba repitiendo y repitiendo. Pero no había un cambio en mi vida. No había un temor a Dios. No había amor a Dios. No testificaba yo. No era herramienta de Dios. No, Dios no obraba a través de mi vida. No era reconocido en los cielos por el Señor. Y Él me lo dijo, Jesús me lo dijo, me lo hizo saber en una revelación a través del Espíritu. Amigo mío, no creas en religiones, no aceptes ideas de hombre, porque te llevarán a la derrota. Y cuando el Señor diga, venid benditos de mi Padre, a algunos, los otros dirán, Señor, Señor, nosotros hacíamos tal cosa, Señor, nosotros, no, Señor. Y el Señor dirá, alejaos de mí, malditos al fuego eterno, no os conozco. Cuando Dios no nos conoce a nosotros, es que nosotros no nos estamos refiriendo a Dios en la tierra, no estamos alabando a Dios en la tierra. Y otra cosa, no existe tal purgatorio, es una mentira, una falsedad, un engaño de la Iglesia Católica. No existe tal cosa. Vos te purificáis y te santificáis mientras vivas. Busca a Dios mientras está cercano, mientras puede ser hallado. Ese es el lema. Y si tú lo haces diferente, pues entonces, amigo mío, no será ningún inocente.
Y le habrás creído a aquellos que dicen son protestantes, son herejes, son hijos de Lutero. Y dale nomás, diablo, habla todo lo que quiera, di todo lo que quiera. Pero la palabra de Dios dice que el que tiene a Jesucristo, y solo Jesucristo, tiene al Padre que está en los cielos. Alabado sea el Señor. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Decía que para aquellos que están en la muerte ya no hay más hilo en el carretel, como dicen, ¿no? Esta persona puede confesar con sus labios, puede creer todavía, hay tiempo. Entonces el predicador le dice, ¿crees en Dios Padre? Y él, creo en el Padre. ¿Crees en Jesucristo, el Hijo de Dios? Creo en Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Crees que padeció, murió, fue sepultado y que al tercer día el Padre Celestial lo levantó de los muertos? Creo, entonces eres salvo y perdonado tus pecados. Alabado sea Dios. ¿Dónde aparecen las doctrinas de la religión? En ninguna parte. Esto es para valientes, para aquellas personas que no dudan en sembrar el Evangelio bendito del Señor. Es para aquellas personas que aman a Dios Padre, a su Hijo Jesucristo por encima de todas las cosas. Alabado sea el Señor, sin temor. Siembran la verdad, porque cuando tú te callaste delante de alguien para que no se enoje, es cuando el Señor dice, tú me negaste delante de los hombres y yo te negaré delante de los ángeles. Bendito sea Dios. ¿Estás ahí, amigo? Alabado sea Dios. Expuesto. Cree, serás salvo. Y si no, serás condenado. Que Dios te bendiga grande y sobremanera abundante. Amigo mío, entre Dios y los hombres está Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay otro. Hay dos caminos. Uno hacia el cielo, vida eterna con Cristo. Y otro al infierno. No hay purgatorio. Es una mentira. O te santificas, te purificas mientras tanto vive, o te lleva el diablo. Así de claro. Alabado sea el Señor. Espero que quien escuche, que quien vea este video, busque al Señor, ruegue al Señor, en su habitación, como sea, busque una iglesia viva en el Espíritu. Alabado sea el Señor, amigo mío, y le ruegue al Señor y le pida, ayúdame Señor, porque yo quiero ser salvo, yo quiero alcanzar salvación y vida eterna. ¿Crees que Cristo viene pronto? Mira el mundo como está. Mira cómo está la gente, mira cómo están el carácter de los hombres en los últimos tiempos. Guerra, rumores de guerra, hambre, peste y pestilencia, terremotos en distintos lugares. Mire cómo está el mundo. ¿Estará a la puerta Cristo? Sí, hermano. ¿Señales en los cielos? Sí. ¿Señales en la tierra? Sí. Y hermano, hace 2000 años fue esto predicado, fue esto profetizado por el Señor. Y se está cumpliendo. Busca al Señor, acércate al Señor, no tardes. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Soy un siervo de Dios que le sirve al Señor con amor, con temor, como dice su palabra. Que quisiera, alabado sea el Señor, que tú también recibas al Señor, te acerques al Señor, a donde te quede una iglesia cerca. Pero fíjate, en poco tiempo te vas a enterar que si es una verdadera iglesia, siembra el Señor, siembra la palabra de Dios, tal como está escrita ahí, alabado sea el Señor. El bautismo rociado es un bautismo pagano.
Eso no es del Señor. El bautismo es sumergido. Lo aclaro. La que manda y ordena es la palabra de Dios. La palabra de Dios, no la iglesia, la palabra de Dios. Porque nosotros somos salvos por la palabra de Dios. Quien retiene la palabra, quien guarda la palabra, es amigo, es discípulo del Señor y es hijo de Dios. Alabado sea el Señor. La palabra. Amén. Que Dios te bendiga grandemente. Alabado sea el Señor. Damos gracias. Gracias al Señor, muchas gracias. Y gracias a usted que ha estado por allí escuchando este video. Dios te bendiga. Amén.